Radio María presenta Estar con Él, un espacio para reflexionar en torno a la importancia de la adoración eucarística en nuestra vida de fe. Conduce María Teresa Domínguez. Bienvenidos, queridos auditores, a un nuevo programa, Estar con Él, sobre la adoración eucarística, organizado por la Comisión Nacional de Adoración Eucarística. Y hoy día nos acompaña el sacerdote diocesano, 16 años de sacerdocio, increíble, Juan Ignacio Valle, de la parroquia de San Luis Beltrán en Pudahuel. ¿Cómo está, padre Juan Ignacio? Buenas, Tere. Buenas a todos los auditores de Radio María. Aquí estamos una vez más para, a través de las ondas radiales, compartir el tesoro de tener a Jesús vivo, presente en medio de nosotros en la Eucaristía, esperándonos para consolarnos, animarnos en la vida y en la fe. Me parece, pero un regalo total, padre Juan Ignacio. Y hoy día el capítulo va a tratar sobre la espiritualidad del adorador. Espiritualidad del adorador, o sea, su identidad, qué significa ser un adorador, si existe algún requisito, y si uno no sabe qué hacer, qué puede hacer frente al Señor Eucaristía, etcétera. Así que tenemos pero muchísimo que conversar. Así es. ¿Le parece ser adorador de la Eucaristía es, en definitiva, cumplir el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, honrar al Señor, reconocerlo como nuestro Dios. Solo al Señor adorarás, dice la Escritura. Y es impresionante que adoramos al Señor presente, vivo, escondido en un trozo de pan, disfrazado, por así decir, oculto bajo la apariencia de algo tan simple, tan sencillo como pan y vino. Y ahí lo adoramos, es decir, lo reconocemos como Dios. Y por eso que, si tú te fijas, Tere, solo ante Dios uno se arrodilla, ni siquiera ante un gran personaje uno se pone de rodillas para saludarlo, solo ante Dios. Y por eso que ese gesto que hacemos en la presencia del Señor Eucaristía, en la medida que la salud nos permite, es caer de rodillas para saludarlo. Qué bonito, efectivamente uno piensa en la reverencia frente a la monarquía, por ejemplo, inglesa, qué sé yo, es más bien una reverencia, pero no es hincarse. Exactamente. Los japoneses también, la cultura oriental, también ellos inclinan mucho la cabeza. Los nipones estoy pensando, pero claro, el Señor nos arrodilla. Y volviendo al tema de... Y es como, perdón que te interrumpa, Tere, pero en definitiva es lo que uno ve en los evangelios. Muchas veces dice que el ciego o el leproso se postró o cayó de rodillas o rostro en tierra, es decir, una sumisión, un reconocer su majestad, su omnipotencia, su bondad. Y cómo yo reconozco eso incluso físicamente, no solo de corazón digo yo tú eres mi Dios, sino que mi cuerpo se postra, ya sea completamente de guatita, por así decirlo, o arrodillado para reconocer, como muchos lo hicieron en la Escritura y lo vemos ante el Señor. Se postró para pedirle, se postró para rogarle, etcétera. Y volviendo como vamos a lo que yo prometí a los auditores, ¿no? ¿Qué significa ser un adorador eucarístico? ¿Qué significa? Ser un adorador eucarístico significa adorar a Dios y adorarlo presente en la Sagrada Eucaristía, presente en la misa, en primer lugar, que es el centro, es la celebración del sacrificio de la misa, pero ese pan que se nos ofrece para comerlo, tomen y coman porque esto es mi cuerpo, primero lo adoramos. Si tú te fijas, Tere, el sacerdote, después de consagrar, eleva el cuerpo de Cristo e inmediatamente lo adora. ¿Por qué? Porque se arrodilla. Toma el cáliz, pronuncia las palabras de la consagración, eleva la sangre del Señor e inmediatamente lo adora. No comemos sin antes adorarlo, aunque sea un breve momento, ¿cierto? Pero adoramos al Señor cuando baja del cielo a las especies, es decir, al pan y al vino, lo adoramos, después nos alimentamos de él, y la adoración prepara y prolonga la celebración del sacrificio de la misa, la celebración eucarística misma, la celebración de la comunidad. Entonces, es
parte de todo el misterio eucarístico, como en otro encuentro lo vimos. O sea, la adoración forma parte de este gran tesoro que es la Eucaristía, como alimento, como sacrificio, como celebración de la misa, y también como adorar a ese Jesús que se queda presente después de la Eucaristía celebrada como misa, se queda presente ahí para que lo adoremos y también para que lo llevemos a los enfermos como alimento. Para ser adorador de Jesús, ¿existe algún requisito, por ejemplo? Si la gente cree, no, es que hay que estar, qué sé yo, vivir en cierto lugar, vestirse de cierta forma, ser, por ejemplo, puro, por ejemplo, no, estar totalmente correcto. O sea, cuéntenos un poco qué significa para ser adorador de Jesús, Eucaristía. Ser adorador es ir a Jesús, es ir a estar con Jesús, es acudir a Jesús. Y yo les devuelvo la pregunta a los auditores. ¿Quién en los evangelios no pudo acercarse a Jesús? ¿A quién Jesús no acogió? ¿A quién Jesús rechazó? Díganme una persona. Y cuando uno ve, Jesús acogía a los ladrones, a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a todos. Y por eso incluso le costó a Jesús que lo trataran mal. Mira con quiénes se junta. Este come con publicanos y pecadores. Lo mismo pasa en la Eucaristía. No he venido a llamar a los santos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, nos dice el Señor. Entonces, la Eucaristía y la adoración es para todos, porque es ir al médico. ¿Y quién va al médico? El enfermo. ¿Y quiénes estamos enfermos por el pecado? Todos. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Que eso nos resuene. Todos están llamados a acercarse a Jesús. A veces pasa, no sé si lo has escuchado, que dice, padre, no, yo no entro a la iglesia porque los santos saldrían arrancando. Claro, hay gente que dice, yo no soy digno que entres en mi casa, o yo no soy digno de entrar en tu casa. Muchas veces pasa eso, ¿no? Pero por ahí alguien decía, y tiene toda razón, no somos dignos de recibir a Jesús. No somos dignos, nadie, excepto María, la Purísima. No somos dignos, pero lo necesitamos. Si vamos a Jesús, no es porque es un premio. La comunión no es un premio para los santos, sino que es un remedio, un alimento para los pecadores con anhelo de conversión, para los pecadores arrepentidos, para los frágiles que necesitan comer el pan vivo bajado del cielo. Entonces, la Eucaristía se ofrece a todos y por eso estamos llamados a acudir al Señor. Y aunque a veces haya quienes por situaciones de vida no se acercan a recibir la comunión sacramentalmente, por vivir en una situación a veces irregular o porque ellos se sienten en su juicio moral que hacen, deciden en no acercarse a comulgar, quizás hasta no confesarse, en fin, o arreglar esa situación irregular, siempre puedes acercarte a adorar al Señor. Y eso es muy consolador. El Señor nos espera a todo. Entonces, a jóvenes, viejos, ricos, pobres, enfermos, sanos, pecadores, no pecadores. O sea, en el fondo, cualquiera puede ir al Señor a adorar. Había un santo, no recuerdo quién es en este momento, que decía, la comunión es para el santo, para que lo siga haciendo, para el tibio, para que se vuelva fervoroso, y también para el pecador arrepentido, para que camine por el camino de la santidad. Así es que todos están llamados a Jesús, a que Él ilumine su vida. Porque cuando uno se acerca al Señor, auditores, el Señor transforma todo lo que hay en nosotros de oscuro, de triste, y nos hace de nuevo. Él nos ha creado y Él nos puede recrear. Yo hago nuevas todas las cosas, dice Él. Y Él está ahí, y en la Eucaristía Jesús no está de brazos cruzados, está actuando, porque Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y yo en este último tiempo, que me ha tocado ver muchas gracias, muchos favores del Señor en la Eucaristía, especialmente a sus adoradores, el Señor creo que me ha concedido la gracia de captar ¿qué significa que Él esté vivo? Quiere decir que Él está actuando, operando, sanando, perdonando, o sea, cuando uno se acerca a Jesús y está con Él, lo adora, le da 15, 30, una hora idealmente de su tiempo, el Señor
te hace de nuevo, te cambia. No puedes salir igual. Si uno frente al sol en verano se pone una hora, termina rojo, acalorado. ¿Cuánto más frente al sol de nuestra vida, que es Jesucristo? O sea, uno sale con más paz, uno sale más bello, más bella, digámoslo así, o sea, con más tranquilidad, con paz, con serenidad, con alegría, con esperanza, con todos los frutos que da el Espíritu del Señor en el fondo. Exactamente. Sí. Es muy buena esa analogía que tú haces, claro, porque San Pablo cuando enumera los frutos del Espíritu Santo, dice amor, paz, alegría y otros más. Y quizás esos tres son los que más recibimos cuando estamos adorando al Señor. Y los problemas externos van a seguir ahí. Quizás un asunto de trabajo, un vínculo familiar difícil, una situación de salud, pero tú lo vas a vivir de una manera distinta porque ya no estás solo. Dios está actuando contigo, te está acompañando, te da la fuerza, la paz y los enfrentas tu vida completamente distinto. Y ahí está la clave. Totalmente clave, porque hoy en día, por lo menos la cultura contemporánea te lleva a que la solución de los problemas está gracias a tu voluntad. ¿No? Bueno, hoy tú lo decretas. Es en el fondo, pelagianismo. Entonces conversemos aquí que este tema que me creo muy interesante, ¿no? Porque lo que está en el ambiente es eso, es tú lo determinas, tú lo decretas, el hágase un poco el creador, pero en uno. Entonces, explíquenos, padre, y sobre todo también a los auditores, ¿no? ¿Qué es el pelagianismo y por qué esto es un nuevo pelagianismo que se contradice con lo que el Señor quiere de nosotros, en el fondo? Mira, Tere, yo me encanta seguir mucho a estos como personas de autoayuda, de psicología positiva, etcétera, y creo que tienen cosas muy buenas y que nos ayudan y sin duda que uno tiene que poner de su parte, pero no basta, no es suficiente. Ya lo decía San Pablo, el gran San Pablo, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. O Jesús, cuando le invita a sus apóstoles a orar, le dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Todos tenemos anhelo de ser una mejor madre, un mejor esposo, un mejor trabajador, no mentir, no robar, ser puro, etcétera. Pero nos caemos una y otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces contamos con nuestra fuerza, con nuestros músculos. Y fíjese la diferencia de levantar, no sé, un peso con nuestra fuerza o hacerlo con una grúa mecánica. Es infinitamente más grande lo que hace la grúa. De alguna manera, la gracia de Dios que se nos comunica cuando lo adoramos nos capacita para ir mucho más allá de nuestra fuerza. Y adorar significa decirle a Dios que entre en nuestra vida y que actúe. Cuando uno se vuelve adorador, uno se da cuenta que Dios empieza a actuar a través de uno y empieza a hacer y obrar maravillas que uno por sus propias fuerzas y capacidades jamás hubiera podido. Y Dios concede aquello que el ser humano por sí mismo no puede. Porque para Dios no hay nada imposible. Y se cumple lo de la Escritura. Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Muchas veces nos pasa que uno busca como la solución práctica al problema, ¿no? Y yo creo que es bueno que usted lo vuelva a reforzar. En el fondo, esta cosa que yo voy donde el Señor y le pido por favor una cosa muy de tipo práctica e importante para nuestras vidas, por supuesto. Por ejemplo, una intención laboral, amorosa, de lo que fuera, ¿no? Y de repente uno dice, pero pucha, no me pasó nada, el Señor no me lo concedió. Uno viene como a pedir algo en específico. Pero usted dice que el Señor provoca que miremos nuestras circunstancias, nuestras cruces, dolores de otra manera, o nos da la gracia para poder llevarla. O sea, siempre va a haber una transformación, siempre va a haber fruto. Así es. Sí. Mira, es muy buena la pregunta, Tere, y me acuerdo, alguna vez le he recomendado este libro, se llama In Sinu Jesu, cuando el corazón habla al corazón, es el diario de un sacerdote en oración, un monje benedictino. Y aquí Jesús le dice a él una frase que a mí me ha impactado. La idea, no tengo la cita de memoria en la cabeza, es: no me traigas la solución, tráeme el problema. Muchas veces nosotros vamos donde el Señor y le decimos, frente a una situación en particular, lo que tú tienes que hacer, Señor, para mí es A, B, C y D. Y el Señor dice, no, tráeme aquello que está en tu corazón, esa enfermedad, ese problema económico, esa alegría,
y yo voy a actuar. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él sabe mejor cómo solucionar o cómo ir adelante. Él sabe mejor lo que necesitamos. Entonces, cuando uno le da receta al Señor de qué es lo que tiene que hacer, uno se vuelve el médico. Imagínate, Tere, que yo fuera al médico con un dolor de estómago y le dijera, oiga doctor, sabe, por favor, recéteme esto y esto, hágame tal examen y después recéteme tal terapia. El doctor me diría, bueno, ¿y usted para qué vino acá? No, yo cuando voy al médico le digo, ¿sabe qué? Tengo una inflamación en el estómago, me duele, no me deja dormir, etcétera. Y el médico verá qué es lo que hace. Claro. Él sabe, Él me quiere curar, cuanto más el Señor. El otro día fui al Centro Santiago, nuestro querido Santiago Centro, Catedral, me fui por la calle Santo Domingo y vi al lado de la iglesia, de hecho, iglesia de piedra bonita, unas carpas. Yo dije, chuta, qué pymes más preparadas. Y bien, ¿qué es lo que había ahí? Eran adivinos, ¿no? Tarot, unión de pareja, etcétera, y todo muy bien señalado, y uno ve muchas veces en poste. Llámenos a la unión de pareja, llámenos al tarot. Y acá, que esto es lo contrario, ¿no? Es al Señor adorarás, primer mandamiento. ¿Dónde puedo ir yo si quiero convertirme en un adorador del Señor? Porque no están los postes, no está en la calle, yo no lo veo en... Qué bueno que tocaba ese tema. A veces, incluso los cristianos están desesperados por buscar una solución, un alivio a sus problemas. A veces la desesperación, sabiendo que no es el camino correcto, acuden a esto que en el Antiguo Testamento está claramente visto como una idolatría, porque no son las cartas ni los astros los que conducen nuestra vida. El que conduce nuestra vida es uno solo, el Señor, y la conduce con amor, con su providencia. Queridos auditores, nada de lo que ocurre en tu vida, en su vida, está al azar. Es Dios quien lo lleva. Ir a la Eucaristía es ir al mejor médico, al mejor abogado, al mejor psicólogo, psiquiatra, amigo, hermano, e ir a aquel que te ha creado, aquel que te ama como nadie, es ir a presentarle tu vida. Es muy bonito que nosotros aprendamos, por ejemplo, de los evangelios cuando se acercan a Jesús y le dicen, el que tú amas está enfermo, a propósito de Lázaro. Y también el Señor nos invita a eso, a que cuando nosotros acudamos a la oración, le digamos, Señor, el que tú amas, mi hijo, mi hermano, mi tío, mi padre, está enfermo. Señor, el que tú amas no tiene trabajo. Señor, el que tú amas, que puedo ser yo mismo también, estoy triste. Y presentarle al Señor, y el Señor actuará. Si uno tiene un gran amigo muy poderoso, influyente, sabio, etcétera, y acude a él con una necesidad, y es una persona de buen corazón, sin duda nos va a tender la mano. No cabe duda. Cuanto más el Señor. Y adorar e ir a pedir, pero también a alabar, a reconocerlo como Dios, a agradecerle por la maravillosa creación que nos regala, a bendecirlo, a alabarlo. Eso nos hace muy bien. Cuando uno genera un corazón agradecido, que bendice, que alaba, que reconoce todo lo que Dios te da, es también un signo de gratitud, y ese que todo me lo ha dado está ahí, escondido, humilde, pero realmente presente para mí. Para mí. Para mí, y ahora estamos pensando si un auditor dice, pero ya ¿dónde voy a adorar? Ya que esto es tan maravilloso. ¿Dónde voy? ¿Qué lugares? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo sé dónde adorar? Hay una página web, ¿no? Que se llama... Exactamente. Esto es adoración con Jesús expuesto en el pan consagrado en una custodia o mostrador, a veces también le llaman. En Chile más se habla de custodia, que es como un sol usualmente, sí, en que ponemos el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada. Y en la página web adoracioneucarística.cl, que es la página de la Comisión Nacional de la Adoración Eucarística, ustedes pueden encontrar distintas capillas de adoración. En Santiago hay varias y en todo Chile. Pero en toda parroquia, en toda iglesia, en toda capilla que esté abierta, católica, y que esté presente Jesús Eucaristía, lo podemos adorar. En cada sagrario donde se reserva el cuerpo de Cristo, a veces hay capilla de campo, claro, que se celebra la misa una vez al mes, por ejemplo, y ahí no se reserva el cuerpo del Señor porque quedaría solo.
pero en los lugares donde usualmente hay presencia de fieles, se reserva, es decir, se guarda la reserva del cuerpo de Cristo en el sagrario, y aunque no se exponga, yo lo adoro en el sagrario, porque ahí está realmente presente. Y una luz roja, una lamparita, indica esa presencia de Cristo vivo. Pero para los que quieran ir a la adoración con Jesús expuesto, pueden buscar adoracioneucarística.cl o preguntarle a su párroco, al sacerdote del santuario donde van, etcétera, qué día, a qué hora es la adoración más formal o en qué momentos son, y acercarse. Y como siempre les decía, en toda iglesia que esté abierta, católica, está Jesús vivo, porque la iglesia es la casa de Dios. Perfecto, ya con esta información, ya saben, queridos auditores, adoracioneucarística.cl, hay una pestaña que dice ¿dónde adorar? Pueden encontrar bastante información. ¿Y le parece, padre, irnos a una pausa musical? Vamos a poner El Adoro Te Devote, esta canción maravillosa compuesta por Santo Santo Tomás de Aquino, exactamente. Queridos auditores, vamos a una pausa musical y ya volvemos. Adoro te devote, latens Deitas, que suvis figuris relatitas, divis cor meu, totum subici, quia te contemplas, totum deficit. Visus actus vostros in te paritum, sed auditus solo tutto creditum. Credo quid dixit,
estamos de vuelta, queridos auditores, en este precioso programa, Estar con Él. No lo digo porque lo conduzca yo, ni mucho menos porque por lo que se habla del Señor Eucaristía, es bien increíble. Hemos estado con varios sacerdotes, con adoradores, todos de la comisión, integrantes, ¿no?, de la Comisión Nacional de Adoración Eucarística, y nos encontramos con el padre Juan Ignacio Valle, hablando sobre la espiritualidad del adorador. Padre Juan Ignacio, usted que es párroco, es sacerdote hace 16 años, actualmente está en la parroquia de San Luis Beltrán. ¿Es párroco o no es párroco allá? Sí. Ah, ya, perfecto. Es párroco de la parroquia de San Luis Beltrán, que En siempre la Pudahuel. recuerdo, sí, en Pudahuel, que fue el primer lugar donde fue Papa Francisco cuando vino a Chile. Ahí está la tumba de Monseñor Enrique Alvear, Exactamente. un obispo con fama de santidad. así que, Exactamente. como bendecidos. Bendecido, bendecido. Le quería preguntar, ¿cómo se convirtió usted en adorador? Porque no hay que dar por sentado que uno por ser sacerdote va a ser adorador, ¿no? Siempre hay que rezar por la santidad de los sacerdotes y bueno, y quiero preguntarle a usted cómo se convirtió usted en adorador. ¿Desde cuándo es adorador? Podría decir que desde la primera comunión. ¿En qué sentido? Desde que uno recibe al Señor, uno lo adora. Entonces todo cristiano está llamado a ser adorador, porque somos criaturas y tenemos un Creador, un Padre que nos ama, y la relación hacia Él es de ternura, de amor, de confianza y también de adoración, es decir, de saberlo nuestro Dios, nuestro todo. Entonces tuve el regalo grande de poder estudiar en un colegio donde había una capilla y podíamos, y nos inculcaban la presencia de Jesús presente y vivo, y estaba abierta como en muchos colegios de iglesia, y creo que eso es un regalo, llevar a los niños desde pequeño a la iglesia, en la catequesis, que la catequesis inicie o termine, o quizás las dos cosas, en la presencia de Jesús, Eucaristía. Entonces diría que desde que hice mi primera comunión, desde niño, tenía la conciencia de que ahí estaba Jesús vivo. Con el tiempo, bueno, ingresé al seminario, y en el seminario está el regalo de poder tener 2 momentos fuertes de oración, tanto en la mañana como en la tarde. Uh-huh. Y durante el día vivir con Jesús en la misma casa, es un regalo maravilloso. Y en el seminario se va gestando esta costumbre, y después a lo largo de mi vida como sacerdote he descubierto, he valorado, he tratado de ir cultivando, tener una instancia cada día larga de silencio, de adoración personal a Jesús, además de el oficio divino, breviario que rezamos los sacerdotes, el rosario, la misa, por supuesto, pero también ese momento de tú a tú, ese momento gratuito, esa conversa, que es como la que tienen de alguna manera los esposos. Uh-huh. Los esposos no solo hacen las labores domésticas, van a dejar a los niños a la escuela, vuelven, sino que también se dan tiempo para dialogar, para compartir, para estar a solas y escucharse, quererse. También todo cristiano, y especialmente el sacerdote, está llamado a dar un tiempo único, especial, total al Señor y solo a Él, para que no ocurra que por trabajar en la viña del Señor nos olvidemos del Señor de la viña. Exactamente. Y que es un gran riesgo en un mundo tan agitado, con una vorágine, que hacemos cosas por el Señor, pero no tenemos tiempo para el Señor de las cosas. Entonces te diría que soy adorador desde siempre, pero desde hace, no sé, 10 años o 15, que tengo muy claro esa necesidad de un tiempo gratuito, de calidad total para el Señor. Y eso es lo que nutre, y esa intimidad con el Señor es la cual a uno como sacerdote lo capacita para poder transmitir aquello que uno ha experimentado. Santo Domingo de Guzmán decía, y vivía él, adorar para anunciar, o estar con el Señor para después darlo a conocer, porque no podemos
dar a conocer a un Señor al que no conocemos. Y a Jesús se le conoce, se intima con Él, por así decir, en la Eucaristía, en el silencio, en la adoración, en la contemplación. Es, una vez más, como lo he dicho antes, el Evangelio. Jesús los llamó para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Ujú. No los manda a predicar y Para después predicar. que estén con Él, Claro, sino claro. que estén conmigo, que me conozcan y después los envía. Qué bonito lo que usted acaba de decir, ¿no? Que es adorador desde la primera comunión. Creo que eso nos hace reflexionar, ¿no? Porque hemos recibido a Cristo, qué sé yo, temprano, de los 9, 10 años, muchas veces, sobre todo pensando en quienes hemos sido educados en colegios, establecimientos católicos. Y muchas veces pasa que de repente esa primera comunión se puede convertir en una primera y última, no es la idea, o en una comunión en la cual uno se acostumbra a recibir este tesoro sin apreciarlo suficientemente. Entonces, eso es un tema también que Ahí me la encantaría. costumbre es quizás lo que más nos juega en contra, y en toda la vida. Ujú. Cuando en un matrimonio la costumbre, en una familia la rutina se apodera de la vida y no hay esos pequeños gestos de cariño, esa palabra de agradecimiento, ese asombro ante el otro, la vida se vuelve gris, oscura, opaca. Ujú. Y frente a la Eucaristía tenemos que una y otra vez, como decía el Papa Juan Pablo II, redescubrir el asombro eucarístico, la admiración, o sea, caer en la cuenta de que lo que estamos viviendo, lo que estamos comiendo, lo que estamos adorando, es Jesús mismo, el que caminó por Galilea, el que sanó a los ciegos, el que predicó la bienaventuranza, el que esperamos contemplar cara a cara en el cielo. Entonces, si no tenemos el asombro de los niños, nuestra vida se vuelve plana. Y cuando uno está ante Jesús en el silencio, de repente Dios te da la gracia de clic, ahí estoy frente al Señor, Él es mi todo, Él es mi tesoro. Y el asombro, la admiración, el estupor frente a un misterio tan grande es clave. Y por eso que a veces en nuestra iglesia podemos caer en la rutina. Y hay pequeños gestos que nos ayudan mucho, yo creo, Tere. Cuando uno va a una iglesia y ve que hay unas bonitas flores preparadas ahí por la gente de la comunidad, un lindo mantel, la luz que ilumina, son gestos de decir, oye, yo creo que ahí está el Señor y me asombro de esto, y arrodillarse con amor, decir una palabra a Jesús, eso nos ayuda a suscitar esta admiración. Ya no darlo por descontado, sí, Jesús está ahí, Jesús murió en la cruz, Jesús me ama, no, que eso me sobrecoja. A mí me pasa que esto es personal, pero yo digo, no puedo creerlo, Señor, que tú, el mismo que resucitó a la hija de Jairo, el que curó la hemorroísa, el que resucitó a su amigo Lázaro, estés ahí. ¿Cómo estás ahí? Tan sencillo. Como que me pasa eso. Trato de como yo recordar todas estas escenas evangélicas que son impresionantes y que impresionaron a la gente de su época y decirle, no puedo creer lo que estás tú ahí, pero ¿cómo? Y no está, Tere, no está menos presente Sí. en el sagrario de su parroquia, querido adorador, no está menos presente que lo que estuvo con sus apóstoles en Galilea. No está menos presente. Y eso nos cuesta creerlo. Eso es como la locura de amor de la que hablaba Teresa de los Andes. ¿Se acuerda cuando vimos ese capítulo, ¿no? de Santa Teresa y la Eucaristía? Es una locura total, porque uno dice, pero ¿cómo encerrado en ese pan? Es un elemento tan sencillo, como tan humilde, como tan solo, digámoslo así, y estás ahí. Exacto. Y como dice la palabra, encerrado, escondido, humillado, anonadado, porque Jesús misteriosamente no aparece así resplandeciente, grande, que todo el mundo lo reconozca, caiga de rodillas, Claro. sino que nos enseña una humildad impresionante, como también la humildad de la pasión. Cuando uno lee la pasión, se debiera sobrecoger, debieran caernos las lágrimas de ver cómo aquel Dios hecho hombre se entrega por los hombres y deja que lo maltraten. Y en la Eucaristía, una de las dimensiones de la adoración es reparar por tantos que no adoran, por tantos que no aman a Jesús, por tantos que lo dejan abandonado. Imagínate, Tere, que uno tuviera en la familia, viviera una familia agrandada y como ocurre en muchos lugares, que viviera
el abuelo o un tío o un primo con nosotros y en su pieza y nadie lo saludara, nadie lo visitara, pero él está ahí. Y el hecho que no lo vayamos a saludar, no lo vayamos a visitar, no quiere decir que no está. Que no está, exactamente. Y a veces eso el abuelo ocurre- encerrado en el fondo. Y eso a veces ocurre con Jesús Eucaristía, que está más solo que el más solo de los solos, por así Sí. decir. Ujú. Porque nuestra iglesia están poco visitadas, poco acompañadas, porque nos falta fe. A veces también a los sacerdotes nos falta más fe de que ahí está Jesús vivo y que ojalá nuestra iglesia puedan estar abiertas de par en par para que Jesús, con sus brazos abiertos, acoja a tantos que acuden a la iglesia. Por eso yo hago un llamado a todos a que abramos nuestras iglesias, facilitémosle al pueblo de Dios que pueda ir al encuentro de su Señor y al Señor que pueda ir al encuentro de su pueblo para sanar, perdonar y animar. Y la pregunta que viene ahora es, ¿qué hace un adorador frente a Jesús Eucaristía? Porque lo clásico es decir, ya, pero me siento y no hago nada, o voy a estar como un perrito, no se me ocurre nada, o la pura queja se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando uno tiene un alma adolorida. Quizás voy y a puro quejarme cuál es la idea del Señor de recibir un quejón, por ejemplo. Pueden haber estas exclamaciones, ¿no? Cuéntanos, Padre, ¿qué hace un adorador frente a Jesús Eucaristía? ¿Qué puede hacer? Muy buena pregunta. Me preguntan a veces también a mi padre, ¿y qué hago en esa hora de adoración? Porque usualmente la motivación hay quienes son adoradores constantes y en esta organización de las capillas de adoración es a tomar 1 hora a la semana. Primero que nada es estar con Él. Cuando tú llamas a una amiga y le dices, oye, ¿te puedo ir a ver? ¿Tomémonos un café? Ah, claro. Y no tienes ni idea que vas a conversar con ella. Tú lo vas a ver. Oye, salgamos juntos y ¿qué vamos a hacer? No, si vamos a salir juntos, ahí veremos qué conversamos. O sea, no es una reunión de trabajo, no es una reunión de... Es estar, estarse con el amado. Como decía Teresa de Ávila, orar es estar a solas, muchas veces con aquel que sabemos nos ama. Los enamorados no necesitan hacer una pauta de qué es lo que van a conversar, de qué es lo que se van a decir. La minuta, en el fondo. Quieren estar. El niño quiere estar con su mamá. La madre quiere estar con sus hijos. Entonces, en primer lugar, es un vínculo, es una relación de amistad, de fraternidad, de filiación. Es estar con nuestro Dios, primera cosa. ¿Y cómo se despliega esa hora? Puede ser leyendo la palabra de Dios. Muy importante, que nuestra oración siempre se alimente de la palabra de Dios. Podemos rezar el rosario en la presencia del Jesús Eucaristía. Por supuesto que sí, hay quienes a veces han tenido duda, pero si está Jesús expuesto, ¿cómo voy a rezarle a la Virgen? Ningún problema, incluso los documentos de la Iglesia hablan de eso, ¿ya? Podemos leer un libro espiritual, algo que nos ayude, que nos invite a la oración. Pero eso tiene que ir acompañado también de silencio, ¿ya? ¿Puede haber un poco de canto? Por supuesto que sí, pero siempre es importante hacer silencio. Yo no soy muy partidario cuando hay una adoración y la llenamos de textos, de palabras, de canto y no dejamos un minuto de respirar, por así, de silencio. Porque el silencio es donde Dios te habla. Imagínate que viniéramos nosotros a conversar, Tere, y uno de los dos hablara y el otro no. Eso no es un diálogo. Claro, eso no es un diálogo, un monólogo. Y en la adoración es importante también hacer silencio, parar. Y me refiero porque a veces no solo silencio exterior, sino que a veces nosotros interiormente podemos estar diciéndole 1000 cosas al Señor. Y cuando paraste esa voz interior, la detuviste y le dijiste, Señor, ¿qué quieres decirme? O a veces ocurre que uno está tan cansado, me ha pasado a mí, que solo quiero estar con el Señor. No quiero decirle nada y si Él me dice algo bien, quiero estar con Él. Como cuando el enamorado y la enamorada quieren estar juntos y nada más. Y a veces no hay palabras, tomarse de la mano, darse un beso, caminar juntos. Eso también con nuestro Dios en la adoración. En la adoración uno puede alabar, agradecer, bendecir, suplicar, interceder, pedir. Todas las formas de oración, alabanza, súplica, acción de gracia, tienen lugar en la adoración. Pienso yo, por ejemplo, en las almas del purgatorio.
Es una intención que no sé por qué en los últimos tiempos se me ha ido como, pero queridos auditores, ¿no? Cuando uno le pide al Señor por esas personas queridas que ya no están. Me imagino que también es una linda intención, ¿no? Cuando uno adora y tiene estas personas que ya se fueron, y dice, Señor, te pido por Pepita, Menganita, mándale saludo a Pepito, a mi papá, como ese como diálogo, como cómo estará mi mamá o mi amiga que ya no está acá. Esa relación con los difuntos que uno sabe que quizás están en la iglesia purgante, digámoslo así, o triunfante, no sabemos. ¿Cómo se puede La intercesión, en definitiva, es llevarle al Señor las necesidades de los demás. Como lo vemos en la Escritura, que en distintos momentos le dicen, Señor, te busca aquel, Señor, como decía recién, el que tú amas está enfermo, o los amigos del paralítico que se lo llevan a Jesús. Uno ve constantemente en la Escritura la intercesión ante Jesús, en que le piden, le suplican un milagro para su hija, etcétera. También nosotros, y es muy bonito, le presentamos al Señor a este tío, a esta hija, a este abuelo, a este joven que quizás anda por malo paso, a aquel que no tiene trabajo. También a la distancia a tantos que sufren el horror de la guerra en Ucrania, de esta locura, de cuántos mueren en Franja de Gaza, los que están tomados prisioneros por Hamás. O sea, la locura de la violencia, de la injusticia, de la pobreza, tantas cosas que uno se las presenta al Señor. Con la oración, y especialmente con la adoración eucarística, uno transforma el mundo. Y me hago cargo de mis palabras, transformamos el mundo. ¿Por qué? ¿Por quién es el único que puede transformar el mundo? No el presidente de Estados Unidos, de Rusia, o los millonarios del mundo. El único que puede realmente hacer un mundo nuevo, en justicia, en paz, es el Señor. Y cuando uno adora, uno le abre a Dios el espacio para que Él actúe en el mundo, a través de uno, misteriosamente. ¿Hay algo que le guste especialmente al Señor? Pienso yo cuando se dirige a los niños y dicen que no es como niño no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Hay alguna actitud, algo que al Señor realmente como que guste, pienso? ¿No? La confianza. Yo creo que cuando uno acude al Señor y le deja hacer y confía en Él y no le da recetas, porque muchas veces vamos al Señor a decirle lo que Él tiene que hacer. Señor, lo que tú tienes que hacer en mi familia, en mi trabajo, tienes que darme esto, tienes que conseguirme esto otro, tienes que solucionarme este problema de esta y esta otra manera. Claro, el Señor siempre nos acoge, pero cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad, Señor, te presento esta situación, la pongo en tus manos, ve tú, hazte cargo, yo creo que eso lo conmueve, ese abandono confiado, como el niño que se entrega en las manos de su mamá y no le pregunta, mamá, ¿por qué tomamos la 418 y no otra micro? Mamá, ¿por qué lleva esto? ¿Dónde vamos a almorzar? Y no, el niño se entrega. Yo creo que cuando nosotros nos entregamos en las manos de Dios y le dejamos hacer, Dios hace maravilla. Porque en definitiva es la humildad, es saber que nosotros no podemos por nosotros mismos y que Dios todo lo puede y que quiere lo mejor para nosotros. Yo creo que la confianza es lo que le arrebata a Dios los grandes milagros. Uno lo ve en la Escritura, tu fe te ha salvado, que se haga según tu fe. Y la fe en definitiva ¿qué es? Es confiar en Él, en su bondad, en su amor, en su cercanía y preocupación por nosotros. Con esa preciosa reflexión, ¿no? De que el Señor se derrite, pienso y me acuerdo yo de la revelación a Santa María Faustina, Señor, yo confío en ti, en el fondo, por las almas que confían en Él. Así que, queridos auditores, a confiar en el Señor siempre, imagínense, confiar en quien es el creador de todo, es el amor, es todo, digámoslo así, ¿qué más? Es el llamado, ¿no? de esta última conversación, de este capítulo, este programa Estar con Él, en el que hemos hablado de la espiritualidad del adorador.
Una belleza. ¿Algunas palabras más de cierre, Padre Juan Ignacio? Bueno, invitarles a los que quieran conocer más de la adoración a visitar nuestra página www.adoracioneucaristica.cl y nos pueden ubicar como comisión o a mí en Parroquia San Luis Beltrán para animarles, motivarles a estructurar una adoración más prolongada. Un día, toda la semana, pero tener momentos de adoración, ojalá también comunitaria, establecida, constante, para que el Señor pueda hacer maravillas. Abrámosle espacio a la adoración, abrámosle espacio a que Dios transforme nuestra vida. Así que animarlo, si hay algo que vale la pena, es estar cerca del Señor. Perfecto, y con eso cerramos este precioso programa, Estar con Él. Siga nuestra compañía de Radio María, una buena señal para Chile, y ya nos veremos en el próximo capítulo de Estar con Él. Muchas gracias, Tere, queridos auditores, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hemos presentado Estar con Él, un espacio para reflexionar en torno a la importancia de la adoración eucarística en nuestra vida de fe, conducido por María Teresa Domínguez. Sigan en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.